Muy buenos días a todos, mi nombre es Ricardo Pérez, soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos por el camino de la ilustración en el diseño y el entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes de dibujo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y deben imitar con rigor todo lo que se exponga en él y seguir las instrucciones. Durante el proceso y al final deberán ir subiendo fotos de su trabajo en formato PNG con archivos marcados con su nombre para entablar con el docente un seguimiento y asesoría oportuna sobre la realización del ejercicio. Hoy iniciamos un tema muy importante dentro del curso, el dibujo en perspectiva isométrica. Comencemos. Muy bien, entonces el día de hoy empezamos con un nuevo tema. ¿Qué sería el dibujo isométrico? El dibujo isométrico es la única perspectiva axonométrica que vamos a ver, es decir, una perspectiva sin puntos de fuga, en donde las dimensiones de la figura son iguales en toda la figura. Como vimos en perspectiva cónica de 1 y de 2 puntos de fuga, algunas partes de un mismo objeto pueden parecer diferentes dependiendo de qué tan distantes estén del observador. Si algo está más lejos del observador, se va a ver algo más pequeño, ¿cierto? En la perspectiva axonométrica esto no pasa. El objeto y las partes del objeto que en la vida real miden lo mismo, en el dibujo van a medir lo mismo. No se van a proyectar, no van a verse a una escala diferente según la distancia del observador. Tal cosa no se va a dar, ¿sí? Es un tipo de perspectiva sin esa deformación, que respeta más las proporciones y las medidas del mundo natural que el efecto óptico de nuestros ojos. ¿Listo? Entonces es diferente, pero a la misma vez es parecida. Sigue siendo perspectiva porque es un sistema métrico y paramétrico para representar la tridimensionalidad del mundo real. ¿De acuerdo? Esta perspectiva tiene algo muy interesante y es que utiliza el ángulo de 30 para representar tanto las proyecciones de ancho como las proyecciones de profundidad. Eso genera un equilibrio muy armonioso entre la altura, el ancho y la profundidad de los elementos. Es un equilibrio muy interesante, por lo que, como vimos en la presentación anterior, se utiliza mucho en el desarrollo de juegos de video. Entonces, vamos a utilizar una herramienta que nos va a brindar precisamente esa facilidad, la creación de ángulos de 30 de una manera fácil y cómoda. Este tipo de escuadra, la escuadra que es más alargada, tiene 3 ángulos muy importantes: el ángulo de 90, el de 60 y el de 30. Y este de 30 lo vamos a utilizar muchísimo en el dibujo isométrico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a dibujar es entender cómo utilizar una escuadra y cómo hacer el ángulo de 30. Ya vimos en la primera clase de dibujo de perspectiva cómo utilizar las escuadras para hacer líneas horizontales y verticales. Se alinea uno de los lados de la escuadra en uno de los bordes del formato de una manera perfecta. Tiene que ser perfecta la alineación en todo el borde. ¿Listo? Y de esa manera garantizo que cuando dibuje una línea va a estar en el ángulo que quiero que esté. En este caso, ángulo de 30 hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Vamos a hacer ángulos hacia un lado y hacia el otro. ¿Listo? Con base en eso, vamos a empezar a dibujar nuestra primera figura. Aunque yo, que tengo esta herramienta que se llama regla T, me apoyaré mucho en la regla T para facilitarme la construcción de estas líneas en ángulo de 30, ya que si apoyo no el lado base en ángulo 0, sino el ángulo de 90 en la regla, también puedo hacer ángulos de 30 acá, varios trazos en ángulo de 30. Es una herramienta muy útil. Muy bien, entonces vamos a hacer nuestro primer cubo, pero en esta hoja no va a haber solo un cubo. Más adelante vamos a dibujar más cubos, por lo que dejaré algo de espacio. Como me gusta que estos cubos estén a la misma altura, entonces voy a hacer una guía de alturas de quizás 1 centímetro, pero realmente esta guía no forma parte del dibujo
de isométricos como tal, sino que es simplemente un detalle que me parece interesante para darme orden. Solo es una cuestión de orden. Quiero que los cubos que vaya a dibujar más adelante tengan la misma altura y por eso hago esta guía, pero realmente podría no hacerlo. Así esta es opcional. Ok, ahora dibujaré desde este punto. Quiero que esté algo separado del borde, entonces me aseguro que no me vaya a quedar muy pegado del borde. Debe ser una medida superior al ancho que le planeo hacer a las caras. Planeo hacer caras de 6 centímetros, entonces que sea más de 6 centímetros. Sí, realmente no es una medida muy precisa, simplemente que no me vaya a quedar demasiado pegada del borde de la figura. ¿Listo? Pues a partir de este punto voy a construir el isométrico. Necesito hacer una línea para cada una de las dimensiones. ¿Sí? Ese es el primer paso, una línea para cada una de las dimensiones. Entonces haré una línea para la altura, una línea para el ancho y una línea para la profundidad. La línea para la altura la haré con mi regla T. Entonces la ajusto bien y trazo. ¿Sí? Esta línea va a tener una medida, pero puedo primero hacer el trazo y luego la medida. Eso realmente no marca una diferencia significativa. Entonces mido, esta línea va a medir 6 centímetros, acá están los 6 centímetros y borro el excedente. Luego voy a hacer una línea en ángulo de 30 hacia este lado. Esa será la línea que va a representar la profundidad. Puedo primero hacerla y luego medirla. Ahora voy a hacer lo mismo, pero para el otro lado, para hacer la línea que va a definir el ancho. Primero la trazo en ángulo de 30 perfecto y luego la mido. Listo. Y borro el excedente. De esta manera tengo mis primeras 3 líneas. Cada una de ellas representa una dimensión del cubo. Esta línea me representa la altura, esta la profundidad y esta el ancho. ¿Listo? Cada una de estas líneas mide 6 centímetros. Ahora voy a hacer las otras líneas que me terminan de definir la altura. Serían otras 2, 3 en total. A partir del punto que medí en la línea de profundidad, trazo una línea vertical. Y lo mismo en el punto que medí en la línea de ancho. Trazo otra vertical. Listo. Y cada una de estas líneas va a medir también 6 centímetros. Listo. Ahora voy a unir estos puntos. Podría simplemente unirlos como con una regla y ya, pero no sería correcto. Necesito estar todo el tiempo confirmando los ángulos en los que estoy construyendo el isométrico para evitar cualquier tipo de error. Entonces, estas líneas, si bien las tengo que unir, las voy a unir con el uso de las escuadras para confirmar que estén bien hechas. Aquí parece haber algunos desfases. Voy a ver si de pronto una de estas líneas está demasiado larga o demasiado corta. Creo que ya
tenía un ligero desfase, pero ya está ajustado. Ahora voy a hacer la otra línea, también confirmando, esta parece estar más precisa, confirmando que esté bien hecha, utilizando adecuadamente las herramientas. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo la cara frontal y la cara lateral de mi cubo. ¿Listo? Cada una de estas líneas mide 6 centímetros, lo puedo confirmar. Está muy bien. Yo no las medí para hacerlas, pero las hice en el ángulo correcto, por lo tanto debían terminar midiendo lo mismo. Listo. El siguiente paso sería cerrar la cara superior del cubo. Para esto también utilizaremos nuestras herramientas. Primero haré una línea en ángulo de 30 que sale desde esta esquina y luego una línea en ángulo de 30 que sale desde esta esquina. Listo. Si está bien hecho el cubo, cada una de esas dos líneas nuevas debería medir 6 centímetros. Y funcionó. Es decir, que este cubo está construido correctamente en dibujo isométrico. ¿Listo? En perspectiva isométrica, también la podemos llamar perspectiva dibujo. Cualquiera de las dos acepciones está bien. Sin embargo, también cabe anotar que no todas las figuras en el mundo parten de cubos, ¿sí? Como vimos cuando trabajamos con perspectivas cónicas, la silla tenía una altura muy superior a su ancho y su profundidad. Si bien su ancho y su profundidad eran más o menos los mismos, la altura era diferente. En el dibujo isométrico obviamente pasa lo mismo, existen figuras que parten de dimensiones diferentes de alto, ancho y profundidad. Sin embargo, los ejercicios que vamos a hacer para empezar con el dibujo isométrico, todos van a partir del cubo, ¿sí? Es una claridad bastante obvia, pero es para desligar el cubo del isométrico. No todo en el mundo del isométrico está enmarcado en un cubo, ¿sí? Pareciera que sí. Por los juegos de video también, ya que de hecho ellos utilizan un sistema de tilesets que es más fácil de manejar con figuras que tengan altos, anchos y profundidades parecidas, es verdad, pero no necesariamente, ¿sí? En el mundo real las cosas tienen distintos altos, anchos y profundidades y el dibujo isométrico existe para representar el mundo real, por lo tanto todo puede tener altos, anchos y profundidades diferentes. Solamente que en este ejercicio vamos a hacer cubos, pero es solamente una opción, ¿ok? Muy bien, entonces, teniendo en cuenta que ya hicimos nuestro primer cubo, vamos a hacer 6 cubos más. Y luego, en esos cubos, vamos a empezar a enmarcar algunas figuras geométricas que puedan ser más interesantes. ¿Listo? Entonces, luego de haber dibujado nuestro primer cubo, vamos a dibujar otros 3, teniendo un total de 4 cubos. Entonces, 1, 2, 3, 4 cubos. En estos cubos, en los 4, vamos a dibujar unas figuras un poco más elaboradas. Para eso vamos a dibujar además unas vistas, aunque las vistas no van a estar en escala 1 en 1, van a estar un poco más pequeñas para que nos puedan caber fácilmente en este segmento de la parte superior. Entonces, a partir de que dibujemos las vistas, vamos a convertir el tema de centímetros en unidades. Las unidades pueden medir 1, 2, 3 centímetros, eso depende del proyecto que queramos hacer, pero no lo vamos a entender entonces como centímetros, simplemente eso. Y además de hacer estos 4 cubos, que ya hicimos el primero, vamos a dibujar un prisma o una figura que tenga altos, anchos y profundidades diferentes. Esta figura tiene un alto de 8 centímetros, un ancho de 5 centímetros y una profundidad de 5 centímetros. ¿De acuerdo? Y con base en esta caja vamos a dibujar esta figura.
son las vistas de una silla con una vista superior muy clara, una vista frontal bien definida y una vista lateral derecha también bien definida, ¿sí? Con unas dimensiones iguales a las que vamos a ubicar en esta caja. Esta sí sería en escala 1 en 1, acá la tengo en escala 1 en 1, pero las que voy a hacer en este momento para estas otras figuras van a ser a una escala menor. El siguiente paso es entonces dibujar unas cuadrículas que me van a servir como la base para dibujar las vistas de los objetos. ¿De acuerdo? Esta escala está muy pequeña, pero es suficiente para representar lo que voy a construir en estas figuras. ¿Sí? Cada una de estas rejillas va a representar una de las vistas. Esta de acá será la vista superior y representará lo que se vea en esta figura desde arriba. Esta será la vista frontal y representará lo que se vea en el objeto desde este ángulo. Y esa será la vista lateral derecha y representará lo que se ve en el objeto desde este ángulo. En cada uno de los 4 objetos que vamos a hacer estas vistas, estas rejillas, y sobre estas rejillas vamos a construir ahora unas vistas y luego con base en las vistas vamos a deducir qué figura es la que debe representarse en el cubo. Para esta figura ya tengo las vistas acá. Estas están construidas en una escala 1 en 1, ¿sí? Estas sí tienen las mismas medidas y proporciones de lo que va a haber acá, pero estas están a una escala de 1/4. Entonces es una opción diferente, pero las dos cumplen las mismas funciones: ofrecernos una información bidimensional desde diferentes puntos de vista, para, con base en ellas, construir la tridimensionalidad de un objeto. Entonces, hagan estas rejillas y mientras tanto yo haré las vistas y ya se las voy a mostrar. Bueno, ya tenemos las vistas de los 4 objetos. ¿De acuerdo? Como pueden ver, todos los objetos tienen vistas o diseños de cada cara basado en una división de tercios, lo cual nos va a facilitar mucho el trabajo a la hora de llevarlos a la forma tridimensional, ¿sí? Porque tengo que preocuparme menos por una revisión muy elaborada de medidas. Las rejillas para tercios son muy sencillas. El cubo mide 6 centímetros de cada lado, 6 por 6 por 6 en cada una de sus dimensiones, y un tercio de 6 es 2. Entonces, las unidades, es decir, estos pequeños cuadros que me muestran las dimensiones de cada una de las caras, las unidades que voy a construir en los cubos van a ser de 2 centímetros, ¿de acuerdo? Y con base en eso me va a quedar muy fácil, muy fácil llevar las medidas de esto hacia acá. ¿Listo? Ahora, analicemos bien qué es lo que nos están mostrando estas medidas. Estas medidas nos están mostrando la tridimensionalidad de un objeto. Acá, en este objeto, puedo ver que se trata de un objeto que tiene acá un vacío, ¿sí? La figura no toca la superficie de la cara, es decir, que acá no hay pared y acá no hay techo, ¿ok? O sea que algo se come la figura hacia allá. Y lo otro que puedo ver es que toda esta figura es simplemente una proyección. Acá en la vista frontal se ve que es una proyección, acá en la vista superior se ve que es una proyección, es decir, una figura extruida, ¿sí? Como las extrusiones de los juguetes de las plastilinas Play-Doh, simplemente un perfil. Ok, eso lo va a facilitar todo. Puedo deducir, según todo esto que acabo de ver, que esta figura es esencialmente una escalerita. Entonces voy a empezar a hacer mis divisiones de 2 y trataré de ver cómo sacar esta figura de acá. Ok,
Entonces, empezaré por dividir la cara lateral derecha, que es la que más información tiene, en 9 partes iguales, es decir, por tercios. Voy a hacer esos trazos muy suaves porque son simplemente estructurales y ya más adelante reteñiré la forma que realmente debe haber acá. Listo. Entonces esta figura vendría más o menos en esta forma, pero también necesito ver lo que se ve del otro lado. Una técnica que puedo utilizar para que esto sea muy fácil es hacer la otra cara de la escalera, la que vendría en transparencia por acá. Si esta es la vista lateral derecha, sería la vista lateral izquierda, la que debería dibujar, pero que obviamente está del otro lado. Entonces sería como una especie de transparencia. La voy a dibujar. Y esa cara transparente también la voy a dividir en 9 partes iguales. Listo. Ya con esto me queda muy fácil ver esta figura. Resalto acá la forma. De lo que realmente va. Puedo ir borrando lo que sé que no va. Esto me sobra, al igual que este pedazo. Y de esta cara, pues no resaltar estas porque están en profundidad, pero sí puedo resaltar las que se ven acá. Listo.
ahí medio insinuar algunas cosas para que no se pierda la idea de que todo esto partido en cubo, con unas estructuras, pero se puede borrar mejor. Y luego uno estas esquinas. Esto lo voy a hacer mejor confirmando todo con mis herramientas para asegurarme que queden perfectamente en ángulo de 30. Y esta es la primera de todas las figuras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Si este objeto tridimensional fuera visto desde este lado, solo veríamos esta cara, ¿sí? No veríamos ni la parte superior ni la lateral de los escalones, que es lo que nos muestra esta vista. Si viéramos el objeto desde este ángulo únicamente, veríamos la parte frontal de cada uno de los escalones, que es lo que vemos acá. Y si viéramos el objeto únicamente desde arriba, veríamos la cara superior de cada uno de los escalones únicamente, que es lo que está acá. Entonces, a partir de estas vistas, dedujimos esto de manera adecuada. ¿Listo? Esta es la primera de las figuras. Puedo pulir un poco mejor, me quedaron algunas partes mal borradas, pero más adelante le dedicaré un tiempo al pulimiento. Por ahora, revisemos la siguiente figura. Esta figura tiene algo peculiar y es esta línea punteada. Esta línea punteada hace referencia a algo que forma parte de la figura pero que no se ve en superficie, es decir, es una referencia a algo en transparencia, ¿sí? Esto se refiere a la esquina de la puerta, la esquina interior de la puerta que se supone que se debe proyectar hasta el otro lado de esta forma que es una especie de casa. ¿Listo? Entonces por eso está punteada. El resto de lo que vemos acá esta es la cara del techo, que sería esta misma de acá, y acá vemos que hay una línea que se hace referencia a esta parte superior. ¿Listo? Entonces, la técnica es muy parecida a esta. Voy a dividir esta cara y la cara de más al fondo en 9 partes iguales y luego uniré algunas de esas esquinas y el resultado será muy fácil de encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejercicio anterior habíamos hecho la figura utilizando la cara lateral derecha y la cara lateral izquierda. En este utilizaré la cara frontal y la cara posterior, pero el fundamento es el mismo. Revisar si es una figura de instrucción y usar eso a favor. Ya está dividida en 9 partes la cara frontal. Ahora voy a dividir en 9 partes la cara posterior. Primero dibujo muy de manera sutil la cara posterior y luego le hago unas divisiones que me permitan dibujar esa división de 9 partes.
Listo. Ahora voy a resaltar la forma de la cara frontal. Hay un par de líneas acá que van a ser en diagonal, pero eso tampoco es traumático. Simplemente reviso qué esquina conecta con qué esquina y lo replico acá. ¿De acuerdo? Esta sería la cara frontal de este objeto. Ahora voy a hacer lo mismo en la cara posterior, pero solamente las cosas que se vean en superficie. Por ejemplo, este lado no se alcanzaría a ver y la puerta tampoco. De hecho, solo serían estas tres líneas en esta forma. Son las que se alcanzan a ver. Listo. Ahora voy a borrar algunas de las líneas excedentes. De esta cara del techo no se alcanza a ver nada. Ya pude ver acá que realmente no hay ángulo suficiente para que se vea. Aunque si el techo fuera más bajo, seguramente sí se vería. No es el caso. Listo. Ahora voy a unir estos dos puntos. Listo. Uno de estos. Y todos estos puntos forman la parte más exterior de la casita, pero me queda faltando este punto. Como podemos ver acá, no hay base, es decir, esto acá es vacío. Esto también debe proyectarse entonces en isométrico hacia adentro, como si se unieran las esquinas interiores de las dos puertas. Y de esta manera terminamos la segunda figura. Entonces, revisemos qué es lo que se ve en esta figura. Acá podemos ver una cara frontal que me muestra una figura que se puede reconocer como una especie de casa o granero. Acá está. En la vista lateral derecha, si viéramos la figura desde acá, podríamos ver un listón, un muro muy pequeño, acá está. Y luego un techo mucho más grande, acá está,
Como les había dicho, esta línea punteada es solamente una transparencia referida a esta esquina interior de la puerta. No se alcanza a ver, se alcanza a ver es este techo. Acá está. Y desde la vista superior se vería este listón, que es este, y se vería el lateral del techo que dibujamos acá y otro lateral del techo correspondiente a este lado que no se alcanza a ver en esta vista, pero que sé que está ahí, parte de la tridimensionalidad. Si esta casa pudiera rotar, se alcanzaría a ver. Listo. Con esto ya tenemos nuestras dos primeras figuras. Nos faltan unas pocas, pero realmente son figuras muy simples de hacer. Ahora, para dibujar esta figura y esta figura, ambas parecieran, según sus vistas, parecidas, pero en realidad son figuras muy diferentes. Sin embargo, ambas tienen en la cara superior, y solo en la cara superior, una división en 9 partes iguales. Y luego unas medidas de altura de una unidad desde la base. Listo, en ambas eso se parece, pero el resto es diferente. Voy a hacerlas a la vez. Y acá en la base tiene una altura de una unidad, que es esta. Listo. Ahora voy a hacer la división en 9 partes iguales de las partes superiores de ambas figuras. Listo. Ahora el de acá. Listo. Y ahora la altura de una unidad. Y hasta acá llega el parecido entre la construcción de estas dos figuras, porque por lo demás son figuras muy diferentes. Por ejemplo,
Acá puedo ver que esta figura es esencialmente lo que se puede llamar una pirámide truncada, donde lo único que toca la superficie del techo es un pequeño cuadrado. Eso es lo que voy a resaltar y borraré el resto. Luego voy a resaltar los dos listones que se puede ver que tocan superficie. Y ahora voy a unir estas esquinas. Y el resultado es esta figura. ¿Qué es lo que estamos viendo acá entonces? Podemos ver que desde la parte superior se alcanza a ver este recuadro, ¿sí? Y se alcanza a ver esta cara. Esta, acá se ve bien, y esta cara, que es esta. Estas dos están del otro lado y no se alcanzan a ver, pero por la vista superior sabemos que forman parte de la tridimensionalidad de la figura. En la vista frontal alcanzamos a ver este listón acá y esta cara. Lo mismo en la vista lateral derecha. ¿De acuerdo? Es una forma muy simple de comprender esta figura. ¿Listo? Ahora vamos a hacer esta otra figura, que si bien en el principio de la construcción tenía ciertas semejanzas, en realidad es bastante diferente. Para empezar, lo que toca la superficie superior es una forma distinta. Acá podemos ver que era un cuadrado, pero acá podemos ver que es una cruz. Entonces empecemos por definir esa cruz. Lo vamos a hacer con las herramientas de escuadra y de regla T para no ir a cometer errores en la proyección isométrica. Creo que acá me crucé un poco. Listo. Y borro el resto. ¿Ok?
Otra diferencia significativa con esta otra figura es que esta tenía la cara con dos segmentos. Acá se puede ver que hay una línea divisoria, ¿sí? Que es esta. Pero en estas vistas no hay esa línea divisoria, lo cual quiere decir que toda esta forma es una cara plana, no una cara con un listón y una proyección hacia profundidad. Entonces voy a dibujar esas caras tal cual me dicta la vista frontal y la vista lateral. Estas partes las resalto con las herramientas. Y luego, estoy acá, simplemente voy a unir esta forma, así con pequeñas líneas que me unan las esquinas. Bueno, lamentablemente tuve un problema técnico y no alcancé a mostrarles cómo terminé de hacer esta figura, pero esencialmente esto es lo que se alcanza a ver. ¿Listo? ¿Qué es lo que forma esta figura? Tenemos acá en la vista superior una imagen de una cruz que podemos revisar con la vista frontal y con la vista lateral que toca la superficie, ¿sí? Aquí vemos que toca toda la superficie, no hay vacíos. Entonces aquí está esa figura que se ve acá. Luego podemos ver que en la vista frontal está esta figura, pero también se puede ver que hay dos elementos que sobresalen y que tocan la superficie. ¿Qué vendrían a ser estos dos elementos? De la vista lateral derecha podemos ver una cara igualmente bien formada y estos elementos corresponderían a estos dos. ¿Listo? En la cara superior vemos que hay algunos segmentos un poco extraños que ya en la vista tridimensional podemos deducir con mucha más facilidad que serían estos elementos que bajan hasta un punto, tienen una altura distinta y se forman estas diagonales que vemos acá. De esa manera podemos comprobar unos y otros que estas vistas corresponden a esta figura tridimensional. ¿De acuerdo?